Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. En sesiones anteriores ya hemos visto acerca de los diferentes tipos de sistemas dispersos y también estuvimos observando los diferentes métodos de separación de mezclas. Esta semana estaremos viendo lo que es la concentración, algunos otros maneras de calcular la concentración y vamos a estar observando lo que es molalidad, normalidad y por último vamos a estar viendo lo que es la teoría ácido-base. Bien, vamos a iniciar con concentración. ¿Qué es la concentración? Bueno, en química, la concentración es la cantidad de solutos diluidos en cierto volumen de disolución. Entonces, en la concentración tenemos una parte o si tenemos pocos solutos disueltos en la disolución, entonces esa disolución será diluida. Pero si tenemos mucho soluto disuelto en nuestra disolución, lo que va a ocurrir es que será una concentración concentrada, valga la redundancia. Bien, ahora, nosotros vamos a poder determinar de múltiples maneras la concentración de un compuesto. Ya vimos en el primer bloque lo que corresponde a molaridad. En este caso vamos a ver lo que es determinación del porcentaje. Tenemos un pequeño ejemplo. El ejemplo número uno es, en una muestra de agua de mar de 5 litros se encontraron 350 gramos de sal. ¿Cuál será el porcentaje de sal en la muestra de agua de mar? Bueno, aquí lo que tenemos que ver es que recordemos que la concentración es la cantidad de solutos disueltas en la disolución. Por lo tanto, nuestro porcentaje se va a definir por el volumen del soluto sobre el volumen de la disolución por 100. ¿Por qué por 100? Porque vamos a estar trabajando con porcentaje. En este pequeño ejemplo, que es muy sencillo realmente, lo que tenemos, ya tenemos nuestro soluto y nuestra solución, porque dice que se encontraron 350 gramos de sal. Entonces, ese sería nuestro soluto, que iría arriba. Y en 5 litros de agua, recordemos que un mililitro de agua es 1 gramo de agua, por lo tanto, 1 litro de agua es 1 kilogramo de agua. Entonces, ¿cuántos gramos de agua tenemos en 5 litros? Bueno, tenemos 5,000 gramos. Entonces, vamos a dividir 350 entre 500, entre 5,000, perdón, y lo vamos a multiplicar por 100, dándonos un resultado de 0,07. Multiplicándolo por 100 nos dará que esta solución como tal tiene un 7% de concentración de sal. Continuamos entonces con las partes por millón. Otra manera de encontrar lo que es la concentración en ciertos puntos y principalmente para poder lo que es control de agua y control de aire o verificar la contaminación de agua, la contaminación de aire, es las partes por millón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro ejemplo que nos dice que se encontraron 125 miligramos de cloro, perdón, en una muestra de 2,5 litros de agua de alberca. Bueno, nuestra fórmula de parte por millón es igual a gramos de la solución, o del soluto, perdón, sobre mililitros de la disolución por 1 millón. Entonces, nos está diciendo que tenemos 125 miligramos, pero nos dice gramos de la solución, del soluto, perdón. Entonces serían 0,125 gramos. ¿Por qué? Porque no llegan ni al gramo de cloro. Entonces tenemos 0,125 gramos sobre 2,500 mililitros. Recordemos que 1 litro tiene 1,000 mililitros de agua. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir estos dos y nos da a 0,00005 por 1 millón. Realizando la operación correspondiente, nos obtenemos que en la muestra de agua de alberca tenemos 50 partes por millón de cloro. Ahora, normalidad. Para determinar la normalidad hay diferentes maneras. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de compuestos. Pero lo que vamos a observar es los equivalentes. ¿Qué son los equivalentes? Son un dato bastante importante que nosotros debemos de obtener antes de sacar la normalidad de cualquier compuesto. En este caso, el equivalente para un compuesto ácido sería el peso molecular del ácido sobre el número de hidrógenos que tenga el ácido.
Si tiene 2, aquí se iría un 2. Si tiene 3, iría un 3. Si tiene 4, iría un 4. ¿Ok? Si no tiene un coeficiente, iría 1. Y nos da el equivalente ácido. Luego tenemos el álcali. Para la normalidad de un álcali es el peso molecular del álcali, es decir, de la base, sobre el número de hidróxidos que tiene el álcali. Es decir, aquí vamos a observar, por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de bario, eh, incluso etanol, que tiene un radical hidroxilo, sobre el equivalente del álcali. Eso es igual al equivalente del álcali, perdón. En la sal es el peso molecular de la sal sobre el número de oxidación del metal. Perdón, aquí puse de la sal, pero es del metal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cloruro de sodio, el peso sería, el número de oxidación del metal sería 1. ¿Por qué? Porque es el número de oxidación del metal como tal. Y nos daría entonces el equivalente de la sal. Bueno, en un ejemplo de normalidad, ¿cómo aplicamos todo lo que acabamos de ver? Por ejemplo, tenemos determinar la normalidad de una solución acuosa de ácido fosfórico H3PO4 que contiene 275 gramos del ácido en 1.2 litros de solución. Bueno, aquí se puede dividir fácilmente en dos pasos. El primer paso es obtener el equivalente. ¿Cómo obtenemos el equivalente? Recordemos que el equivalente del ácido es el peso molecular del ácido sobre la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido. Entonces tenemos que el peso molecular del ácido fosfórico es 98 gramos sobre mol, sobre 3. ¿Por qué? Porque nuestro ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos. Entonces nos da como resultado 32.66 y ese será nuestro equivalente. Ahora, el paso 2 sería sustituir en la fórmula de la normalidad. La fórmula de la normalidad es gramos de soluto sobre equivalente por volumen. Entonces, la normalidad es igual a 275 gramos. ¿Por qué? Porque son los gramos del soluto sobre el equivalente, que es 32.66, que lo obtuvimos aquí, por 1.2, que es el volumen de la disolución. Luego, entonces, tenemos que realizar la multiplicación. Recuerden la jerarquía de operaciones. Si tenemos multiplicación y división en un mismo miembro de la ecuación, vamos a poner los que están más cercanos entre sí. En este caso, 32.66 por 1.2. Esto nos da a 39.192. Recuerden que esto ya es adimensional. 275 gramos sobre 39.192. Todo esto nos da a la normalidad, que en este caso, la normalidad de esta disolución de 275 gramos de ácido fosfórico en 1.2 litros de disolución sería de 7.01 normal. Siempre recuerden que cuando tenemos un ejercicio de normalidad, la escala que vamos a ocupar es la letra N. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una disolución al normal, así se le denomina. Por último, vamos a estar observando lo que es la teoría ácido-base. La teoría del ácido-base nos va a permitir, entre otras muchas cosas, poder medir algo denominado pH. ¿Qué significa pH? Bueno, el pH significa potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno es una escala del 1 al 14, donde 7 es el punto neutro. Los números hacia abajo del 7, del 1 al 6, nos está mencionando que la disolución es de naturaleza ácida. Y los números del 8 al 14 nos está mencionando que el compuesto o la disolución es de naturaleza alcalina o alcalí. Bien, aquí podemos observar lo que es el extracto de repollo morado o col morada. No sé si en la primaria les comentaron o hicieron el experimento de la col morada, que la pusieron a hervir y soltaba una tintura de color morada. Y le poníamos limón, que es algo muy ácido, y volvía a la solución de color rojo intenso. Y si poníamos, por ejemplo, bicarbonato de sodio, nos daba una disolución de color azul.
¿Por qué? Porque es alcalina. Entonces, el repollo morado o la col morada nos sirve mucho para poder dar un acercamiento a lo que es la teoría ácido-base. Ahora, la teoría ácido-base eh, estaba o tiene tres postulados, dependiendo del tiempo y dependiendo, claro está, de la naturaleza del compuesto. Pero conforme el tiempo pasó, las teorías del ácido base han ido cambiando muy constantemente. Primero, tenemos la teoría de Svante-Arrhenius. La teoría de Arrhenius nos mencionaba que todo ácido o toda solución ácida era porque tenía una gran cantidad de hidrógenos o presentaba una molécula con gran cantidad de hidrógenos. Y los álcalis, es decir, del 8 para arriba, nos mencionaba que son compuestos que tienen una gran cantidad de hidróxidos. Sin embargo, esta teoría se refutó principalmente porque había otros compuestos que no tenían naturaleza ácida o naturaleza alcalina para la parte de Arrhenius y aún así marcaban muchos cambios en el pH. Entonces, nos pasamos a la teoría de Bronsted-Lowry. En la teoría de Bronsted-Lowry lo que tenemos es que mencionaban que un ácido es aquel que puede dar protones. ¿Qué quiere decir esto? Que puede recibir hidrógenos sin electrón para poder hacer el equilibrio correcto. Y los álcalis eran aquellos que podían aceptar protones, por lo tanto son aquellos que podían aceptar, decirlo de alguna manera, algún protón solo para poder complementar su regla del octeto. Sin embargo, también pasó de que había ácidos o bases que no podían dar o ceder electrones, o ceder protones, perdón. Entonces nos pasamos o sucede que pasó a la teoría de Lewis. En la teoría de Lewis lo que se marca es que todos aquellos elementos que puedan dar un par de electrones o menos, pero generalmente es un par de electrones, son ácidos, y los que pueden ceder o recibir un par de electrones son compuestos alcalinos. Por lo tanto, ya podemos determinar exactamente el potencial hidrógeno de un compuesto, guiándonos, claro, a esas teorías. Bueno, las actividades a realizar. La tarea se va a dividir en dos partes. La primera parte es un ejercicio de normalidad, que es calcular la normalidad de una solución de ácido sulfúrico que contiene 300 gramos de ácido sulfúrico en litro y medio de agua. Y la parte número 2 es realizar una pequeña investigación acerca de las teorías ácido-base, es decir, la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. También recuerden participar en los debates donde allí estaré interactuando con ustedes y, en dado caso, si alguien me ve de fuera, pueden dejar en la caja de comentarios sus ideas, sugerencias o dudas que tengan sobre este tema. El valor de las actividades es de 5%. Y para la próxima semana estamos adentrándonos en el examen de segundo parcial, que se aplicará el día 30 de mayo para no, 23 de mayo para sabatino, 24 de mayo para dominical. Y por último, en la próxima sesión, que es el 30 de mayo para sabatino y 31 de mayo para dominical, tendríamos con la introducción a la química orgánica y su nomenclatura. Agradezco mucho la atención prestada, que tengan una excelente semana.